Bueno, vamos a dar la explicación correspondiente al desarrollo de la guía de actividades de la etapa 4 del curso Sistemas Embebidos del periodo académico 1604 del año 2021. Esta actividad se denomina diseñar una aplicación de sistema embebido con lenguaje de alto nivel. Y básicamente en esta actividad lo que vamos a desarrollar es el componente práctico para este curso. Entonces, nos encontramos en la tercera actividad del momento de evaluación intermedia. Es una actividad también independiente, entonces todos los desarrollos son individuales. El estudiante, si desea compartir en el foro sus avances, especialmente en los primeros desarrollos que son como de investigación y elaboración de recursos. La invitación es a que los presente en el foro para obtener allí la retroalimentación correspondiente. El puntaje máximo para esta actividad es de 130 puntos y es una actividad que inició el pasado 1 de noviembre y finaliza el próximo domingo 28 de noviembre. ¿Qué buscamos con esta actividad? Que al finalizar el estudiante pueda diseñar un sistema embebido de propósito específico considerando la respuesta en tiempo real, evaluando su funcionamiento mediante aplicaciones de hardware y o software, aplicando el lenguaje de programación de alto nivel. Entonces, básicamente nosotros ya trabajamos los lenguajes, los tipos de lenguaje que existen, ya sabemos cuáles son los de bajo nivel, cuáles son los de alto nivel, cuáles son sus características, ventajas y desventajas, y entre ellos pues ya enfatizamos en lo que corresponde a Python. Y es precisamente con este lenguaje con el que venimos trabajando en el curso. Entonces, en la actividad anterior desarrollamos 4 ejercicios que básicamente lo que buscaban era que el estudiante se familiarizara con la programación, con las características de Python, que pues no es una programación muy lejana de lo que es en programación con C, sino que acá sí es de bastante cuidado el tema de las indentaciones. Entonces, eso es un punto que hay que tener bastante presente. Y acá en esta actividad lo que vamos a buscar es complementar esas aplicaciones. Lo que estamos solicitando que el estudiante desarrolle es en primera instancia que lea y analice la información que está en el entorno de aprendizaje, la temática correspondiente a la unidad 3, y comience a hacer los desarrollos. Primero de ellos es describir las características del hardware y software de la tarjeta Raspberry Pi, de acuerdo con la necesidad representando esta información por medio de una herramienta web. Entonces, ustedes en la actividad anterior trabajaron con un diagrama de bloques para empezar a identificar la tarjeta Raspberry Pi. Entonces, ahorita lo que nosotros vamos a trabajar es cómo podemos utilizar esas condiciones o esas características de esta tarjeta a favor del proyecto que nosotros vamos a elaborar. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos unos terminales GPO que son entradas y salidas de propósitos específicos o propósito general. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esos pines, con esas herramientas? Y esa información la vamos a plasmar por medio de una herramienta web, es decir, en una página de internet, que van a compartir el enlace de acceso a esa página de internet. Después, en el punto 3, le solicita elaborar el diagrama de flujo que representa la lógica de programación que da solución al problema planteado en el anexo 2. Entonces, nosotros ya sabemos elaborar un diagrama de flujo que tiene unas condiciones, que cada gráfico que nosotros vamos a utilizar tiene una función, que no todos los puedo utilizar cuadrados porque cada símbolo tiene una característica o una tarea específica. Entonces, elaborar ese diagrama de bloques, de flujo, de acuerdo a lo que vamos a hacer o la lógica que nos están pidiendo que cumpla este proyecto. En el cuarto punto nos indican que relacionemos por medio de una tabla las diferentes entradas y salidas del sistema propuesto y los nombres asignados para su programación. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Simplemente elaboramos una tabla, puede ser de 2 columnas o si ustedes la quieren elaborar con más información, también es válido. Y allí, ¿qué relacionan? Entonces, por ejemplo, en la columna de la izquierda van a relacionar el nombre. Entonces, hay una parte donde me indican en el proyecto que debo activar un ventilador. Entonces, ¿cómo voy a llamar? Eso va a ser una salida. Entonces, ventilador, ¿cómo lo vamos a llamar? Si lo voy a llamar motor, si lo voy a llamar ventilador, como ustedes lo deseen.
y al frente, en la columna de la derecha, cuál dirección física y GPO le asigné de la tarjeta Raspberry, simplemente para que cualquier persona más adelante que, digamos, ustedes van a ofrecer ese producto, sepa qué comunicaciones o qué conexiones debe tener presente de acuerdo a la función de su proyecto, tanto para salidas como para entradas. Entonces, por ejemplo, allí también nos dice que ese ventilador se activa es si el usuario acciona un botón. Entonces, ¿cuál sería ese botón de entrada? Yo lo voy a llamar switch, lo voy a llamar interruptor, lo voy a llamar encendido, bueno, como ustedes deseen llamarlo. Eso es lo que van a relacionar en esa tabla de entradas y salidas. En el quinto punto nos solicitan presentar el algoritmo que da solución al problema planteado en el anexo 2 por medio de la programación de alto nivel. Allí deben anexar el código de programación que ustedes elaboran en Python. ¿Qué les solicito que relacionen? No el código como tal, copiarlo y pegarlo, sino un pantallazo de la programación, pues que se pueda visualizar bien. Es lo que les solicito allí. En el sexto punto nos dice que elaboren el video que no supere 10 minutos en donde el estudiante explique el algoritmo, o sea, ese código que elaboró en Python y obviamente se evidencie su funcionamiento, ya sea con la simulación en Proteus o quienes lo están implementando en físico, pues la evidencia de su funcionamiento en físico. Y finalmente, pues elaborar el documento a entregar, consolidando el desarrollo de las actividades que aquí se están planteando. ¿Qué debe contener ese documento? Debe llevar portada, objetivos. Primer punto, el enlace del acceso al recurso web donde están las características de la tarjeta Raspberry. Luego, el diagrama de flujo que ustedes elaboran de acuerdo a la lógica de programación que le da solución al problema que se les está planteando. Luego, la tabla donde ustedes van a relacionar entradas y salidas de su sistema. El algoritmo, lo que les digo, los pantallazos o las imágenes del algoritmo, el enlace del video publicado en YouTube, o si está en Drive, o si está en Loom, o en Screencast, en la herramienta que ustedes utilicen, pero importante que esta herramienta, o sea, que ese video tenga visualización, que sea público para que alguien lo pueda ver, en este caso, pues que lo pueda visualizar para la calificación, o quienes lo tienen en Drive, que pues el video esté cargado en la carpeta. Al menos 2 conclusiones y referencias bibliográficas. Al final encontramos cómo están distribuidos esos 130 puntos que corresponden a esta actividad. Entonces, en la herramienta web donde se representan las características de hardware y de software de la tarjeta Raspberry Pi tiene un total de 15 puntos. El diagrama de flujo de su algoritmo tiene un total de 20 puntos. La tabla de entradas y salidas y pues su identificación con los nombres que ustedes les indicaron, con las salidas físicas y los puertos o pines GPO de la tarjeta, un total de 15 puntos. La configuración que ustedes le van a aplicar a la tarjeta, los elementos en el código, tiene un total de 15 puntos. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, ustedes ya saben que teníamos que importar algunas librerías. Algunas personas pueden utilizar conversores análogos digitales. Recordemos que pues esta tarjeta nos puede hacer esas conversiones. Si solamente vamos a trabajar con señales on-off o digitales, pues entonces, ¿cómo van a configurar ustedes? Recordemos que tenemos que configurar la GPO, cuáles son entradas, cuáles son salidas. O sea, si estamos teniendo en cuenta toda esa configuración de los terminales, tenemos 15 puntos. Perdón, el algoritmo que da solución al problema, o sea, el código como tal, un total de 30 puntos. Por eso les hago la aclaración que deben anexar imagen o pantallazo del código, pues si no lo están anexando, pues ya sabemos que tendríamos ausencia de 30 puntos en la calificación. El video sustentando, evidenciando el funcionamiento y explicando el código, un total de 25 puntos. Y el informe, un total de 10 puntos. Esa es la forma como están distribuidos los 130 puntos de esta actividad. Entonces, ahora sí vamos a ver cuál es el problema que nos están planteando en el anexo 2. Dice que para el desarrollo se requiere implementar un sistema que garantice el control de flujo energético en una vivienda, de tal manera
que si no hay presencia de personas en la misma, no haya distribución de energía en el circuito de la vivienda, exceptuando el refrigerador. Es decir, si no hay nadie en la casa, solamente debe estar energizado el refrigerador. Lo demás de la vivienda tiene que estar inactivo o sin suministro de la red eléctrica. Solamente se va a activar cuando haya, o sea, hay suministro de la red eléctrica en el resto de la vivienda, cuando ingrese alguien. Entonces tendríamos que, en primera medida, identificar de alguna manera, sea por código, por un sensor, que hay alguien en la vivienda para que energice la edificación. De igual forma, ese sistema garantiza el encendido de luces si cumple la condición que haya alguien en la edificación y que no haya suficiente luz día en su interior. Entonces, listo, ya ingresó una persona, se energizó la casa, pero estamos a las 10 de la mañana, un ejemplo. Entonces, a esa hora no necesitaríamos que se encendieran las luces porque pues estaríamos haciendo un consumo innecesario. Pero digamos, son las 7 de la noche. Pues, a las 7 de la noche sí ya necesitamos que se enciendan las luces cuando detecta que hay alguien en la vivienda. Como complemento, el sistema acciona el funcionamiento de un ventilador en la habitación más grande si el usuario lo activa, lo que yo les decía. Si el usuario pulsa un botón o si el usuario, no sé, genera algún movimiento, alguna acción en particular, se va a encender ese ventilador. De lo contrario, ese ventilador va a permanecer apagado. Entonces, por eso les decía que básicamente lo que vamos a hacer acá es los 4 proyectos que hicimos en la actividad anterior, buscar la forma de unificarlos o llevarnos como en una secuencia. Si ustedes se dan cuenta, pues a pesar de que nosotros estaríamos leyendo todo el tiempo, pero no necesariamente las respuestas tienen que ser instantáneas o todas accionarse en el mismo instante de tiempo. Entonces, eso ustedes también lo pueden definir. Recuerden que tienen un diagrama de flujo y con el diagrama de flujo ustedes pueden demostrar cómo son esos accionamientos o esos tiempos, si van en una secuencia o si se cumplen en el mismo instante de tiempo. Para este desarrollo se debe usar la tarjeta Raspberry Pi. Ustedes saben que desde la tarea anterior, desde la etapa 3, el uso de esta tarjeta es obligatorio. No estamos utilizando Arduino, no estamos utilizando PIC, solamente estamos trabajando con Raspberry. Debe programarse con Python. Pues ya la presentación como tal, ustedes en la actividad anterior se les explicó el tema de Python. Algo que he identificado en algunas preguntas que me han hecho en estos días es el tema de la indentación. Deben tener muy presente que Python indenta las funciones. Entonces, sobre todo es porque en el ejemplo que yo les expliqué en la etapa 3, iniciamos con una función try y después ingresábamos al while. Entonces, cuando ingresábamos al while, ya habíamos creado una función inicial, o sea, while venía siendo la segunda función, por eso nos aparecía indentada o con un espacio hacia la izquierda. De lo que he observado, quienes me han presentado algunos errores y que no les ha funcionado, es porque están indentando el while, o sea, ya lo están tomando como una segunda función, pero antes del while no hay nada, del while no hay nada. Entonces, verifiquen, porque yo no puedo indentar a menos de que haya creado una función inicial. Si while es mi primera función, no tendríamos que indentarle porque pues hasta ahora estoy creando mi primera función. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Y pues quienes lo están trabajando con Proteus, hacer la simulación correspondiente, pues allí nos permite su visualización del funcionamiento y quienes lo están implementando en físico, pues también el video recuerden que lo tienen que elaborar evidenciando allí su funcionamiento. Entonces, igual quedo pendiente, recuerden que ustedes tienen un espacio de acompañamiento en Skype o, sin embargo, pues quienes me escriben en horarios diferentes y tengo la disponibilidad en ese momento, he procurado darles la respuesta y la invitación es a que participen en el desarrollo de las actividades. Quienes tengan inconvenientes con la calificación que hayan tenido en las tareas 2 y 3 o etapas 2 y 3 y hayan tenido calificación inferior al 60% en cada una de ellas o en su efecto que no la hayan entregado y deseen recuperar, les envío un correo indicándoles que tienen plazo hasta el 30 de noviembre para hacer la respectiva entrega por medio del correo interno del curso
y la calificación será sobre el 80% total de cada una de esas tareas. Es decir, si la tarea era de 100 puntos, pues lo máximo que obtendrán son 80 puntos, siempre y cuando el estudiante haga la entrega completa. Si digamos, en todas, pues hay solicitud de video, digamos, ustedes no entregan el video, pues no esperen que tengan los 80 puntos porque pues están entregando incompleta. Entonces, quedo pendiente de cualquier duda o apoyo que requieran en el Skype con el mayor de los gustos o en los foros correspondientes. Que tengan una excelente tarde.